Hola, ¿qué tal? Donde quiera que estén, estamos aquí cerrando una cápsula que tenemos ya varias semanas trabajando y que es muy, muy importante para su reflexión, para que nos regalen sus comentarios, para retroalimentar y saber la pregunta central: ¿dónde tenemos mayores áreas de oportunidad en la formación jurídica? ¿Cuáles son nuestras áreas de oportunidad? ¿Y cuál es la posición, la importancia del concepto de derecho en esas áreas de oportunidad? ¿Qué pensamos respecto al derecho? ¿Cómo lo definimos a efecto de poder saber qué mejoramos en la enseñanza del derecho? La enseñanza y la investigación de ninguna manera pueden separarse de la formación jurídica. La enseñanza deja huella, la investigación deja huella. No hay manera de enseñar sin investigar, ni tampoco valdría la pena investigar sin multiplicar, difundir, enseñar y hacer llegar los beneficios de la cultura a la sociedad. Entonces, aquí están las preguntas de partida. ¿Cuál es tu noción del derecho y cómo ello afecta a la forma en la que aprendes y enseñas el derecho? Así que esto es tan importante para los estudiantes como para cualquier persona docente. Muy bien, vamos a iniciar, primero que nada, con un primer párrafo de un texto que yo realmente recomiendo de cabecera, no porque le vayamos a creer a ciegas, sino porque es una posición crítica de don Manuel Atienza, que tiene numerosas bibliografías y bueno, es una persona sumamente cuidadosa, fue mi profesor en la Universidad Complutense, él es de la Universidad de Oviedo, pero pues es una gente muy conocida allende España, allende Europa y sobre todo acá en nuestras Américas. Y creo que tiene no solo textos muy importantes, los hechos en el derecho, el sentido del derecho, los valores en el derecho, los hechos en el derecho, sino que su extensa obra se complementa con la formación de numerosos juristas más allá de España. Así que vamos a leer un primer texto de este eh, mm, mm, importante documentito tan sencillo que se llama Cómo desenmascarar a un formalista, como preámbulo de lo que vamos a hablar. Vamos, por favor, con estos dos autores, Manuel Atienza y el famosísimo Hans Kelsen. Adelante con el primer párrafo de Cómo desenmascarar a un formalista. En grande, querido José Manuel, rapidito, estamos en caliente y empezamos a leer este primer párrafo de su texto. Adelante, por favor. Sí, maestra. ¿Cómo desenmascarar a un formalista? Manuel Atienza. El formalismo no es la única dolencia que aqueja al derecho, o mejor, a quienes tienen la función de interpretarlo y aplicarlo, pero es quizás la más perniciosa en los países latinos por el carácter de enfermedad endémica que ha adquirido en nuestra cultura jurídica. Es cierto, por otro lado, que no todo lo que se llama a veces formalismo es igualmente rechazable. E incluso hay un formalismo, un significado de esa expresión, que no lo es en absoluto. El derecho es, en buena medida, un fenómeno de autoridad. En el mismo, las razones formales, que apelan a la autoridad y no al contenido, tienen una importancia fundamental, lo que no ocurre, por ejemplo, en la moral. Por eso, los jueces no deben dialogar, como a veces se dice, de tú a tú con la Constitución y con las leyes, sino que deben reconocer la autoridad de la una y de las otras. En el caso del juez constitucional, el sometimiento de la Constitución debe ir unido a la deferencia hacia el legislador como principio interpretativo fundamental. Si las cosas no fueran así, no habría Estado de Derecho, simplemente porque el imperio de la ley habría pasado a ser imperio o gobierno de los jueces. Muy bien, deja el párrafo completo como estaba antes, al inicio, un poquito más arriba, que se ve el título. Ahí lo vamos a dejar. Muchas cosas que hay que observar con toda claridad. Este párrafo tiene mucho trasfondo, pero la primera parte, y vamos por favor a poner en negritas en el segundo renglón, interpretarlo y aplicarlo, porque aquí ya tenemos una primera distinción entre derecho y ley. Ley es la que resulta del producto del legislador, del proceso legislativo.
Derecho, en cambio, es la interpretación y aplicación no solo de la ley, sino de las teorías, de las doctrinas y de las herramientas jurídicas, incluidas las fuentes materiales y formales. Entonces, derecho es todo lo que un jurista hace al interpretar las fuentes del derecho, que no solamente es la ley. Y para esta parte, sí tiene que ver la cultura de cada estado, de cada país. Hay estados y culturas más punitivas, hay culturas más prospectivas, hay culturas más preventivas que no se centran solamente en la sanción. No solamente cumplimos una norma por miedo, sino también la cumplimos por virtud. Así que el derecho tiene las virtudes, tiene los consensos y tiene las sanciones y los temores. Bueno, segundo elemento de este párrafo, nos dice Atienza claramente que al decir formalismo, no siempre estamos hablando en negativo o en positivo. Decir es muy formal, decimos de aquella persona que llega a la hora que dice, que cumple con sus responsabilidades y sus compromisos, se le llama ser una persona formal. Pero aquí formalismo puede interpretarse en sentido positivo y en sentido negativo. Por eso dice, primer punto, no confundas que haya un solo formalismo. Y segundo, algunas cosas que se llaman formalistas lo son y otras no lo son. Son dos puntos distintos. Entonces, por eso dice claramente que hay formalismos que son una expresión que en realidad no constituyen una caracterización del derecho. Bueno, vamos a subrayar en negritas el tercer punto. El derecho es en buena medida un fenómeno, nada más el derecho es y en buena medida no, y un fenómeno de autoridad. Lo que dicen los Critical Legal Studies, derecho y poder no se pueden separar y desde luego nunca podrá hacerse fácilmente o de manera obvia. Sí, entonces, si nosotros consideramos la autoridad dentro de las razones formales que apelan al derecho y no al contenido de la norma, ahí ya tenemos un tipo de formalismo, ¿sí? El tercer punto, donde dice cómo deben dialogar los jueces, vamos a subrayar hasta abajo en el último renglón el gobierno de los jueces, porque por ello estudiamos teoría general del Estado para saber cómo es que surgen las teorías de la división y de la coordinación de poderes y de funciones. ¿Por qué no es buena y no lo ha sido en la historia de la humanidad la centralización? Porque la centralización exacerba el abuso. Por ello tiene que haber un ejecutivo que ejecuta, separado del legislativo que legisla y que da la norma, y del judicial que juzga y atiende los casos concretos. Son tres poderes desde Montesquieu, desde la teoría montesquiana en el siglo XIX, que establece los pilares fundamentales de la descentralización que forman parte de la democracia y no acabamos de entender y por comodidad o por lo que sea, permitimos una centralización cómoda que nos quite de responsabilidades. Y eso es muy negativo y por eso deja este punto a Tienza para hablar del papel del Poder Judicial que ha surgido en el último siglo XXI como un poder muy claro que puede incluso interpretar la norma de normas o la constitución llegando a crear derecho. Entonces, fíjense todo lo que hay en este párrafo. Pero este párrafo nos va a servir para hacer un análisis con indicadores de algunos elementos que podemos observar. Pero dejamos de compartir, por favor. Quisiera que tuviéramos siempre presentes las preguntas: ¿qué áreas de oportunidad tiene la formación jurídica? Y aquí nos dice Atienza el tema de reflexionar sobre el formalismo. Bueno, quiero ponerles en pantalla
el tema con el que nos vamos a vincular el día de hoy. Nosotros vamos a hablar del hiperformalismo jurídico que ya en sí ya tiene un supuesto o precondición, porque si sabemos latín, sabemos la importancia de las raíces. Entonces, cuando decimos hiper, quiere decir en exceso, quiere decir en exceso. Entonces, todos los excesos, pues son negativos. Entonces, aquí ya estamos haciendo ver la importancia de evitar a como dé lugar cualquier exceso porque no son buenos, ni en la comida, ni en el amor, ni en nada. Entonces, por eso estamos ya calificando al hiperformalismo y lo vamos a vincular con unas figuras jurídicas que ustedes deben de atender, que son las falacias. Pero primero definamos qué entender por hiperformalismo y dónde lo encuentro o cómo lo veo. Entonces dice claramente que es una visión extrema y rígida, vamos a marcar con rojo estas dos palabras del derecho, del decir el derecho, que prioriza un estricto, y lo vamos a poner con comillas, estricto cumplimiento, por ejemplo, decir, no te admito la denuncia, por muy grave que sea, y aunque sea con niños o personas discapacitadas, si no me enseñas tu credencial y no te identificas y no me dices quién eres, no acepto la demanda. Estricto cumplimiento de formas, procedimientos y normas técnicas en nuestra profesión por encima de cualquier justicia tradicional, material, la equidad o el contexto humano de cada caso. Se caracteriza por una aplicación literal a crítica sin argumentación. Así dice la ley, no dice la ley, que descontextualiza no solo de la realidad social, sino de lo que se nos está poniendo a consideración en donde la politización se incrementa en la vertiente de las ideologías de izquierdas, de derechas, colectivistas, liberales, individuales o como sea. Aquí te detallo entonces aspectos claves. Enfoque excesivo en la forma, lo marcamos en rojo. Deshumanización o falta de argumentación crítica del derecho con D mayúscula distinguido de la ley como una crítica excesiva al positivismo kelseniano, que es lo que vamos a ver ahora, y como una antítesis de la corriente que seguimos aquí en el seminario constructivista, que es la corriente del realismo jurídico en su doble vertiente norteamericana y nórdica. Así que, a diferencia del formalismo, esta corriente busca que estos llamados principios lógicos y la peligrosísima naturalización e hiperformalismo se configuren en barreras, en trabas que generan no solo déficit de conocimiento, sino una injusticia. Entonces, esto es lo que combatimos desde el año 2000 con toda cientificidad en la formación jurídica. Estas son áreas de oportunidad dando respuesta a la pregunta. Enfoque excesivo de formas, deshumanización, desargumentación del derecho, interpretación literal restrictiva, acrítica y descontextuada, una crítica al positivismo ramplón que no se argumenta o no se conoce adecuadamente y la falta de interdisciplinas como el realismo jurídico. Vamos entonces con este punto tan importante de algunas falacias lógicas y para ello lo primero que tenemos que hacer es definir qué entiendo por falacia lógica. Bueno, son proposiciones, argumentos, conclusiones o razonamientos presentados en forma correcta o aparentemente correcta, pero que al analizarse con detalle tienen errores, mentiras o que francamente son inconvenientes, porque predomina esta cuestión de ser
convincente o persuasivo. Importa más convencer que en realidad lo que contienen. Pero lo que hay que saber es que son formas de razonamiento que no necesariamente llegan a una conclusión correcta y que tiene por naturaleza, por naturaleza, ve leyendo en silencio el decálogo para que me ayudes, leamos uno y uno, el decálogo que está en las letras pequeñas. Entonces, en definitiva, unos elementos de la falacia es tener una premisa mayor, una premisa menor y una consecuencia, pero que en este concatenamiento de estos tres elementos podamos llegar a una conclusión válida, no verdadera o falsa, porque en el derecho no es verdadero o falso, sino válido o inválido. Y mucho cuidado porque la lógica, el papel de la lógica se ha tergiversado en la doctrina kelseniana, sobre todo en la teoría pura del derecho y en los escritos de madurez de Kelsen, y que muchas veces se usan para naturalizar una afirmación o para ponerla como jerárquicamente superior a otra, donde decimos, esto es natural y por lo tanto tiene razón y por lo tanto tengo la verdad absoluta. Entonces, mucho cuidado porque estas falacias lógicas tienden a la naturalización. Lo natural es que la mujer calladita esté más bonita. Ahí tenemos una naturalización. ¿Por qué la mujer tiene que estar calladita y por qué tiene que estar más bonita? Entonces, falacias lógicas que descalifican, que apelan inapropiadamente a la autoridad, que generalizan sin deber de generalizar, que no se mueven del mismo lugar de la definición, que es una tautología, o que se apela a los criterios masivos antes que a los criterios científicos. Entonces, aquí les dejamos unas preguntas claves para que podamos realmente saber si estamos frente a una falacia personal o a una falacia que nos están imbuyendo en una sesión, en una conferencia, en un material. ¿Se dan realmente argumentos que apoyan la tesis o idea o simplemente con la descalificación por delante ya dieron por obvio todo lo demás sin entrar a, a la tesis, idea o razonamiento? ¿Tienen relación directa los dichos argumentados con la tesis o idea o están desvirtuándose, desviando tu atención a otra cosa y luego regresan para decir, por lo tanto, es incorrecto? Entonces, aquí te dejamos las preguntas para que tú con calma las leas, las reflexiones y veas si te sirven, porque todos estos libritos de Irving Copy, de Nozick y de todos los que te recomienda el temario, pues ya están en otro tiempo, en otro momento y hemos avanzado muchísimo, pero ciertamente hay indicadores que nos sirven para ver cuál es la relación entre esta premisa mayor y esta premisa menor. Entonces, sí es importante identificar las afirmaciones, o lo diríamos más modernamente con Wayne Booth y sus colegas, The Craft of Research. La investigación es muy importante para saber qué nos estamos preguntando, qué nos estamos respondiendo y los elementos de este argumento. Entonces hay que ver si no nos están distrayendo con el humo. Bueno, entonces aquí, basándose en algunos mandamientos o un decálogo de Bernard Russell, empezamos con el número 1. Adelante, José Manuel. Evita atacar a la persona, sino al argumento. Falacia dominem. Evita malinterpretar o exagerar el argumento de una persona para debilitar su postura. A esto se le llama la figura de paja. Vamos a evitar el lenguaje excluyente, figura de paja, porque puede ser un hombre o puede ser una mujer o cualquier otro tipo de identidad. Muy bien. No tomes una pequeña parte para representar el todo. Generalización apresurada o secundum quid. Muy bien, Kid. Ajá, generalización apresurada, ¿sí? Antes de entrar en el detalle, o secundum kid.
vamos a ponerla siempre las palabras en otro idioma en cursivas. Muy bien. Entonces, el todo, la relación entre el todo y la parte. Muy importante, lo marcamos aquí para que vayan viendo. Ni relacionar la parte con el todo, ni el todo con la parte, haciendo generalizaciones equívocas. 4. No intentes demostrar una proposición o afirmación suponiendo que una de sus premisas es cierta. Ya porque una premisa es cierta, ya todo lo demás es cierto. Esta es la falacia de petitio principi, pedir el principio, petición de principio. No asegurarás que algo es la causa simplemente porque ocurrió antes. Causalidad falsa o post hoc ergo propter hoc. Muy bien, entonces no establezcas causalidades falsas, no establezcas causalidades falsas. No porque algo ocurrió primero, ya creas que es causa-efecto. En derecho hay que cuidar enormemente, y lo dice Kelsen y otros autores, predomina la imputación, no la causalidad, porque en la imputación lo que opera es la voluntad humana. Entonces, muy importante, por favor, tener esto en cuenta. Entonces, falacia post hoc, ergo propter hoc. Muy bien. Entonces, tampoco reducirás la discusión en forma reduccionista a solo dos posibilidades o posición dicotómica que marca un falso dilema, que es lo que predomina constantemente, porque somos disyuntivos a más no poder. En vez de usar la O, tendríamos que usar la I, o blanco o negro. Pues ni blanco ni negro, mejor blanco, negro y grises. Entonces, en vez de ser disyuntivistas, ser más bien ver que hay menos falsos dilemas de los que nos planteamos. No afirmarás que por la ignorancia de una persona una afirmación ha de ser verdadera o falsa, llamada de ignorancia o ad ignorantiam. Muy bien, entonces, ad ignorantiam, estamos desde luego evitando esta situación. Entonces, mucho cuidado, no dejarás caer la larga prueba o la prueba sobre aquel que está cuestionando una afirmación. Es decir, ¿quién tiene la carga de la prueba? Y lo que se dice es que la carga de la prueba no está en quien cuestiona, sino en quien afirma, sino en quien afirma. Si yo afirmo que alguien me robó, no digo que lo pruebe el que me robó o que pruebe que no me robó. Soy yo quien tiene que afirmar y probar que me robó. No tengo que decir, a ver, que él compruebe que no me robó. Eso es una gran cuestión, onus probandi. Entonces, tú, quien afirmas, eres quien debes de probar. No asumirás que esto sigue a aquello, cuando no existe conexión lógica alguna. Non Entonces, sequitur. muy bien. Non sequitur, non sequitur, vemos que todas son expresiones en latín que nos interesan bastante. Entonces, no asumirás que esto sigue de aquello sin o comiéndote la conexión. No puedes dar por hecho esto sigue de aquello si te comes la conexión, si no la expresas. Y ahí es donde vemos argumentos débiles y argumentos definitivamente robustos, como los que tenemos aquí, siempre basados en evidencias. Bueno, y por último, entonces, no asumirás que una afirmación, por ser popular de muchos, debe ser cierta. Esto es muy frecuente. Mal de muchos, consuelo de gente no muy brillante. Argumento ad populum, que es el que usa mucha gente para tener razón. Como lo decimos muchos, estamos en lo correcto. Entonces, no,
no estamos en lo correcto. Así que aquí vemos dos elementos muy importantes del hiperformalismo, estas formas lógicas que son falacias y la tendencia a utilizar la naturalización como argumento de convencimiento, de autoridad, de razón y peor aún, de verdad. Esto es muy, muy, muy importante. Aquí les dejamos algunas de las principales falacias, la noción de falacias y su diferencia con los paralogismos. Los paralogismos no tienen la intención de hacer incurrir en error, sino que conllevan a él. Los paralogismos son situaciones paralelas a una afirmación lógica, pero que no tienen la intención de ser realmente esta falacia o esto que decían y criticaban en la antigüedad los sofistas, los sofismas, estas intenciones de engañar. Ya desde que estoy haciendo la afirmación o la falacia, te quiero inducir a error. Por eso se quejaba tanto Sócrates de los sofistas, porque eran engañosos, eran bla, 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 y esto no debería de ser una clave del discurso jurídico. Muy bien, vamos a dejar de compartir para ocuparnos de lo que nos dice Kelsen antes de desenmascarar a ese argumento formalista o hiperformalista que está dañando en la formación jurídica y sobre todo en el decir de la justicia. Vamos a la página 9, donde nos dice Kelsen en su teoría del derecho, teoría pura del derecho, a ver si podemos aumentar el tamaño un poquitito más. Entre las muchas cuestiones que quiere Kelsen en su teoría pura, pues quiere purificar al derecho porque lo quiere convertir en teoría general normativa y quiere que tenga el carácter de las ciencias. Así que, bueno, él dice claramente, partiendo del factum de la ciencia del derecho, es decir, que no duda que hay ciencia jurídica, pese que haya muchas personas que digan que no, que la ciencia no, que no existen las ciencias jurídicas. En tanto que habemos personas que la estamos haciendo, la ciencia del derecho existe. No en la tradicional noción de que una ciencia tiene objeto y tiene método. Claro que sí, se requiere un método, se requiere un rigor y se requieren observables precisos para que haya ciencia, pero no solamente es eso. Y entonces aquí decimos claramente, dice de manera muy importante, partiendo del hecho de que existe una ciencia del derecho, somete a un análisis lógico de las proposiciones con las cuales esta ciencia describe sus observables, entre ellos, pues las normas, entre ellos las normas. Pero dice que la teoría pura se ocupa de problemas lógicos, ¿sí? Y entonces vamos a ver más adelante, hacemos un poquito más pequeña la pantalla y nos vamos a la siguiente página, que creo que era la, La 22. adelante, por favor. Muy bien, vamos a hacer un poquito más grande. Y entonces dice aquí, se suele calificar a los problemas aquí citados como problemas de lógica jurídica, ajá, pero escuchen y lean con Kelsen. La lógica que se utiliza en la ciencia del derecho no es ninguna lógica jurídica específica y es radical y contundente Kelsen. Tal lógica no existe. Y menos aún en ese campo donde se habla de una lógica jurídica, es decir, cuando se interpretan normas jurídicas positivas, es decir, escritas. Lo que aquí se designa es la ilogicidad de los sofismas y de operaciones lógicas tales
como deducir normas a partir de conceptos preconcebidos y le pega durísimo al justnaturalismo la pseudológica de la jurisprudencia conceptual o la derivación de normas de la naturaleza de las cosas. Lo dice Kelsen claramente. Yo no creo en la naturalización, creo en el análisis científico de las afirmaciones. Vamos a la siguiente página. Dice la ilusión de crear derecho natural. Es más clara que nada su afirmación y oposición al justnaturalismo, inclusive al justnaturalismo racionalista. Y entonces dice que lo que ha descubierto su teoría es una lógica normativa general que se aplica a todas las normas que tienen que ver con el deber ser, la lógica del conocimiento, en donde se habla o es posible hablar de un pensar jurídico o lógica jurídica cuando se reflexiona sobre normas en general, particularmente las jurídicas. Pero cierra contundentemente diciendo, la teoría pura no es solo lógica. Se equivocan quienes lo dicen. Dice, llego a la falsa interpretación que dice que la teoría pura es solo lógica. Por eso dice Kelsen, no es solo lógica ni tampoco lógica jurídica, porque la lógica es una teoría del pensar y la teoría pura del derecho no es solamente una teoría del pensar, sino del conocimiento jurídico. Así que no hay rompecabezas, está más claro, muy claro, donde dice que analizar conceptos jurídicos fundamentales no es función de la lógica, en cambio sí lo es de la teoría pura del derecho. Vámonos con la hoja más pequeña a nuestra página, muy importante para acabar de analizar esta noción del formalismo. Muy importante. Y decimos, no, 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 bájale, hazle menos un, ahí es. No, no, allí la dejamos. Bueno, en el combate, dice espiritual, que en el campo de la jurisprudencia se lleva a cabo con armas, no hay ninguna otra que sea más usada como la objeción de formalismo contra mi teoría, dice Kelsen. Esta es en realidad la única objeción que se le hace a mi trabajo, que es la teoría pura. Pero esta se hace cuando fracasa la crítica o realmente ni siquiera es intentada. Entonces se usa una falacia de autoridad o del todo contra la parte. Simplemente critico y digo formalista y ya no me ocupo de la conexión, de la argumentación, del nexo con esta afirmación. Ya estoy en una falacia. Entonces dice, cuando se critica o ni siquiera se intenta, pero únicamente se dice formalista sin negar la unidad lógica de los razonamientos de esta teoría, o cuando no pueden descubrir errores, entonces, o a pesar de que se les interprete groseramente mal, como lo vimos en la falacia, entonces simplemente califican como formalista para llevarla al foro de los irreflexivos, para que sí, 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 es formalista. Y sin embargo, dice Kelsen, ninguno de los tópicos que hacen este análisis es que no hay muy sencillo el separar forma y fondo. Entonces dice, parte de la ya de por sí problemática oposición entre forma y fondo y presume también que sea la forma o sea el fondo, estén uno arriba de otro. Entonces, número uno, no es fácil separar forma de fondo y tampoco es automático decir que la forma es primero o que el fondo es primero. Se tiene que argumentar. Para eso existe el conocimiento. Y entonces dice, pero quien conoce la relatividad de esta oposición entre forma y fondo puede comprobar cómo un mismo objeto, vamos a suponer proceso, idea o concepto,
puede ser definido unas veces como forma y otra como contenido. Entonces, utilizarás de una manera más cuidadosa y cautelosa la palabra formalismo. Vámonos a la siguiente página. Entonces, primero, en palabras de Kelsen, separar fondo y forma no es sencillo y hay que argumentar cómo distinguir forma y contenido, forma jurídica y contenido jurídico en cada totalidad. Entonces, así no interesa solamente o no interesa tanto precisar qué quieres decir como forma, como algo diferente del contenido. Y entonces bajamos la letra para poder ver la página entera y así ver si esas acusaciones de formalismo tienen o no tienen efecto, pero luego hace un hit y un jonrón tremendo porque lo establece con toda claridad y dice, y aquí hay que aclarar ante todo y como presupuesto si el juicio negativo o peyorativo que subyace en la afirmación de formalismo vale para mi teoría, para el conocimiento del derecho y por lo tanto para esta teoría jurídica, o si más bien, ojo, jonrón, se refiere a la actividad dirigida a la producción y aplicación del derecho, lo que nos decía Atienza en el primer párrafo. Si más bien se refiere a la evolución y a la praxis jurídica. Señoritas y señores, ¿quién se dedica a la praxis jurídica? Tú, yo, los operadores jurídicos. Y dice, es evidente que el juicio de formalismo, en tanto juicio negativo de valor que desacredita, se dirige, home run, especialmente a un determinado tipo de praxis jurídica, a los fallos judiciales. Clarísimo el gobierno de los jueces, porque esas decisiones de autoridades administrativos, ahí ya sacó no solo a los jueces, sino a los operadores jurídicas, son las que son calificadas de formalistas. Cuando se quiere destacar en ellos un determinado tipo de inferioridad, como lo decía Atienza. Y entonces esta inferioridad reside en que hay ideologización, en que hay incompetencia, en que hay ignorancia, en que hay intereses que te hacen decir, no, 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 yo no quiero ver esto, no, eso no se hace aquí. Así no acostumbramos. Y entonces le desecho la demanda, le sobreseo, no le digo por dónde puede usted resarcir su error. Yo me voy con la forma y punto. ¿Por qué? Por quitarme de encima el trabajo o porque no lo tengo claro o porque no sé o porque no quiero, porque tengo otros intereses. La frase es lapidaria, los fallos judiciales y luego complementa las decisiones de las autoridades. Esas son las que son formalistas en la praxis jurídica del producir y aplicar el derecho. Así que, sin más, estamos con Kelsen y sus palabras. La distinción entre forma y fondo no es casual. ¿Por qué no se valen los procesos legislativos en oscuritas? ¿Por qué hay una cámara revisora? ¿Por qué hay una cámara de origen? ¿Por qué para algunos casos tal cámara tiene que ser la cámara de origen? ¿Por qué tenemos este proceso? Señores y señoritas, para dar publicidad y para que sepamos de qué se está discutiendo y no se legislen ocurrencias como sucede aún en una separación de poderes como la que tenemos, porque se llegan las iniciativas de ley al legislativo y no se les lee una coma, no se les corrige una coma y se aprueban así. Es por eso que no tenemos que tener mayorías absolutas. Por eso tiene que haber descentralización, para que se cuestionen las cosas y aunque se les llame gobiernos divididos, haya una mayor racionalización de lo que va a ser obligatorio para toda la ciudadanía. Dejamos de compartir, por favor, José Manuel, y nos vamos al documento que vamos a analizar para ir poniendo las negritas en tu cuaderno en el cómo desenmascarar a un formalista, de la cual nos ofrece
unos puntos muy elementales y vamos a ir diciendo qué subrayar. Lo ponemos en pantalla, cómo desenmascarar a un formalista, y nos vamos a los numerales para que ustedes hagan el análisis con su fina y cuidadosa lectura. Vamos ahí, por favor. Muy bien. Vamos a los numerales. Y entonces aquí dice algunos de los siguientes rasgos. Vamos poniendo en negritas el número y donde dice el empleo de un lenguaje oscuro y evasivo. Todo completo en negritas y un punto más. Ahora, lo leemos, por favor. Primer punto. El empleo de un lenguaje oscuro y evasivo. Una resolución formalista suele estar redactada de manera que un lector culto, incluso un profesional del derecho, no la entienda, o al menos no la entienda con facilidad. La utilización, sin necesidad, de términos técnicos o la omisión de indispensables referencias contextuales son estrategias adecuadas para ello. Bueno, vamos a poner la omisión de y entre dos guiones ponemos definiciones. No, no, no. Después de omisión de ponemos definiciones entre dos guiones medios, no paréntesis, guiones medios, porque lo estamos agregando nosotros, de definiciones. Ujú. Esta definiciones ponla en verde porque no son palabras de Manuel Atienza, sino son palabras que estamos agregando nosotros aquí en el Seminario Constructivista Graciela Steins. En verde y en negritas. Y dice, no defines qué es legalidad, no defines qué es transparencia proactiva, no defines qué es principialismo y te llenas de tecnicismos y está contravenido por los nuevos MASC y en el Código de Procedimientos Civiles recién reformado. Dice, las sentencias deberán ser con lenguaje accesible, de acuerdo a la ciudadanía promedio que tienen secundaria terminada. Entonces, lenguaje oscuro y evasivo, ponlo en amarillo. ¿Sí? Entonces, una resolución formalista tiene una redacción que no se entiende, obscura, barroca, etcétera. Carece de definiciones, carece de contexto. Entonces, ponemos indispensables referencias contextuales en negritas. Y enseguida ponemos en negritas dos, apelación abusiva, hasta donde dice debido proceso. Hasta abajo, hasta ahí. Muy bien, entonces dice la apelación abusiva injustificada a valores. Es que ya no hay valores. O es que la seguridad jurídica, la seguridad nacional o el debido proceso sin explicar nada. Son valores que en consecuencia no pueden separarse de los valores sustantivos, pero que en último término nadie querría tener la certeza de que le van a discriminar, sino la seguridad de que le van a tratar con la misma consideración, respeto que a los demás o que incluso se aplicarán acciones afirmativas. Vamos a subir el 3 para que se vean el 3 y el 4 correctamente. Ahí está el 3 porque ya no alcanza. Ajá. Marca en negritas el 3 hasta donde dice fondo del asunto. Y lo leemos, por favor. El énfasis en las cuestiones procesales y la tendencia a considerarlas haciendo abstracción del fondo del asunto. El lector tiene un indicio claro de que se razona de manera formalista cuando, después de haber leído la motivación de una sentencia, ni siquiera puede saber cuál era el problema sustantivo que ahí se debatía. Exacto. Carecemos de capacidad de hacer diagnósticos completos del caso, de qué se trata, cuáles son los bienes jurídicos tutelados. Marca en negritas y en amarillo problema sustantivo. Entonces, no te puedes perder en los tecnicismos, en los procesos, sin haber explicado claramente cómo debería de ser un resumen muy concreto del caso, quiénes están involucrados, cuáles son los bienes jurídicos tutelados y cuáles son las reivindicaciones de cada una de las partes. Vamos al siguiente, por favor. Marca el 4 hasta donde la pasión por el rigor lógico. Nada más la pasión por el rigor lógico, y marcamos con rojo rigor lógico, porque
con este disfraz que acabamos de desenmascarar claramente de lo lógico, de las falacias, de la naturalización, estamos escondiendo sesgos personales que no profesionales. Con ello quiere decirse que el formalista puede tener una idea equivocada, como lo hemos visto, de lo que es la lógica y de que la lógica puede entrañar errores implícitos o en sus conclusiones o en sus premisas. Entonces, aquí vemos que, suponle por favor, nada más amarillo, quimera, y luego que no tenemos por qué contravenir la pasión, el amor por la lógica, no tiene que significar o redundar formalismo jurídico. Muy bien, vamos a poner el 5 hasta donde dice la apelación frecuente de profesionalidad. Nada más, el 5 hasta donde dice profesionalidad, neutralidad y objetividad. Sí, sí, es hasta el final en negritas. Adelante, José Manuel. La apelación frecuente a la profesionalidad, a la neutralidad, a la objetividad, etcétera, como virtudes fundamentales del juzgador, ocurre, sin embargo, que en no pocas ocasiones ese recurso se utiliza para ocultar la falta de profesionalidad, de independencia y de imparcialidad de quien las invoca. Muy bien, entonces estamos viendo que justo queremos enmascarar cuando es que no es profesional, es que no es neutral. El derecho no es neutral, ni lo va a ser. Aspiramos a hacer juicios con la mayor neutralidad y equidad posible, pero ni existe plena objetividad, aún en el más santo de los santos juzgadores o juristas, y no es que vamos por decir que no es profesional a lograr que no sea profesional. Es decir, que al emular o al emitir estas palabras, no es que nos estamos invistiendo de profesionalismo o de profesionalidad o de independencia o de imparcialidad. Muchas veces son máscaras para encubrir justamente lo contrario. Vamos a marcar de esta manera, por favor, desde el 6 hasta donde dice de las normas, y vamos a poner en negritas y en amarillo literales y descontextualizadas. Literales en otro tamaño más grande y en amarillo. Otro más grande y en amarillo. Atrás. Muy bien. Perfecto. Entonces, esto es algo de lo más frecuencia, de lo más frecuente. Interpretaciones sin ningún contexto, conforme dice la ley, y no tenemos ninguna, ni siquiera intención de argumentar, en lugar de atender a las, ponle otra vez los paréntesis, estos guiones medios, a las guiones medios, fuentes materiales, donde dice las razones. A las, donde dice las, antes de razones, allí ponemos el guión medio, a las fuentes materiales e históricas, y eso lo ponemos en verde porque es dicho nuestro, históricas. Al final de los guiones, así como razones subyacentes. Y a las consecuencias con negritas y amarillo, nada más consecuencias, está bien. De las decisiones. Entonces, esto es lo más grave que nos afecta día con día porque no tenemos entrenamiento en sistemas complejos, en enfoque sistémico y en correlacionar. Tenemos grandes debilidades y áreas de oportunidad en este sentido. Entonces, interpretaciones literales y descontextualizadas son un indicador de que hay algo puede ir mal y como casi siempre irá mal. Tan irá mal que tendrá un impacto negativo en la consecuencia de las decisiones, inconformidad ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Todo menos justicia de ningún tipo. Marcamos en el 7, eh, hasta ahí, hasta dirigido retóricamente.
Ujú. Y aquí marcamos en rojo retóricamente porque la retórica fue una palabra de la antigüedad, pero que se usa para barroquismos y para laberintos indescifrables que no nos interesan. Entonces, adelante, por favor. El uso de un lenguaje enfático y dirigido retóricamente a descartar cualquier tipo de duda en cuanto a la corrección de la decisión ha quedado meridianamente claro, resulta incontrovertible de todo punto, etcétera. Dale un enter, por favor. Ahí vamos a escribir con verde. Ujú. Por lo anterior, en el seminario constructivista, con mayúscula, seminario, ajá, seminario constructivista y el aula jurídica virtual siglo XXI, siglo XXII, perdón, siglo XXII, mantenemos activa la campaña contra el uso de términos obsoletos como lo es la dogmática jurídica, que si bien tuvieron una fundamentación en el siglo XIX, coma, ya no la tienen hoy en una dinámica social y un mundo diferentes, en donde dogma es aquello que por ningún motivo se cuestiona, coma, siendo que en el derecho existe una crítica inmanente por, por la legitimidad, coma, autoridad y poder que entraña, entre paréntesis, siguiendo a los critical legal studies. Critical Legal Studies, entre siglas CLS. Corregimos jurídica, dinámica y ningún, y siguiendo que se nos fue ahí. Ujú. Bueno, entonces ahí vemos que es inaudito, inaudito que eliminemos la duda o la confrontación o la refutación. Uso un lenguaje y ya, he dicho, se acabó. Ha quedado meridianamente claro y entonces elimino cualquier tipo de controversia válida, legítima y científica. Muy importante porque esto es algo que igualmente que el punto 6 afecta cotidianamente la enseñanza, el aprendizaje y la práctica jurídica. Vamos a poner en el 8 el primer renglón hasta los signos de puntuación, las referencias. Ajá, leemos por favor, José Manuel. Las referencias, en ocasiones, a ciertos símbolos de la cultura antiformalista, siempre y cuando resulten inocuas, esto es, no pongan en cuestión la solución formalista que se pretende justificar. El formalista de nuestros días, podríamos decir, es un jurista con mala conciencia. Ponemos jurista con mala conciencia, le ponemos en mayúsculas, ¿sí? Porque así es que se quiere decir que las viejas son no sé qué, ni viejas ni nuevas, las mujeres. Seguro que era una vieja la que iba conduciendo mal. Entonces, ahí hablamos de un jurista con mala conciencia que se basa en símbolos de la cultura que no ha cuestionado. Marcamos el 9 desde donde dice la disociación de los motivos reales. Ajá. Y lo leemos, por favor.
La disociación entre los motivos reales, ideológicos, psicológicos, etcétera, que le han llevado a la decisión y las razones que esgrime para justificar esa decisión, en el caso de las decisiones formalistas, es frecuente que la explicación de lo que ha ocurrido y la justificación que puede leerse en la resolución vayan por caminos muy separados. A ver, esto en tus palabras, ¿cómo lo entiendes, José Manuel, por favor? Pues es como, está un poco, se podría decir, como un sesgo donde pues el juez se lleva por juicios que hace anteriormente y por los que va, justo por sus juicios ideológicos y psicológicos que tiene. Entonces, por eso se va a elegir o se va a tener una respuesta ya hecha anteriormente antes de que empiece. Bueno, vamos donde dice muy separados, le damos un enter y marcamos en las mismas letras verdes que marcaste antes, vamos a escribir muy separados, le damos el enter y le damos el enter y ponemos con las letras verdes que habíamos usado anteriormente, ¿sí? En derecho, con mayúsculas la D, entre paréntesis, cualquier resolución jurídica, ya afuera de los paréntesis, nada con mayúsculas, NADA con mayúscula, es obvio, coma, sobre todo tratándose de las posturas centrales, posturas y o reivindicaciones centrales, perdón, posturas y o, coma, así como los bienes jurídicos tutelados, punto y coma. Cada uno de ellos deberá ser en mayúsculas expreso, coma, así como los nexos con el derecho, con el fundamento de derecho, con el fundamento jurídico, perdón, quítale con el derecho, con el fundamento jurídico que se argumenta. Y le damos un espacio para que no quede pegado a las letras negras porque este es texto nuestro. No podemos disociarnos de los motivos reales, no podemos disociarnos de los bienes jurídicos tutelados, no podemos disociarnos de las reivindicaciones y del derecho aludido. Entonces, en derecho nada es obvio. Ponlo en negritas y en amarillo. Nada es obvio. Lo pusimos en mayúsculas. Nada más, nada es obvio. Nada es obvio. Nada. Hay que argumentarlo y explicarlo, no saltar de una cosa a la otra sin establecer la vinculación. Muy bien, marcamos en el 10 hasta donde dice 10 hasta juzgador. Leemos, por favor. 10. La tendencia a incurrir en contradicción, especialmente si se examina un número significativo de resoluciones del juzgador, al parecer no es fácil y seguramente tampoco resulta conveniente ser formalista todo el tiempo. Quítale ahí donde está latiendo el cursor, quítale ese espacio y nos vamos al 11 rápidamente, por favor. ¿Ya se acabó? Sí, Muy bien. son 10. Entonces, dejamos de compartir, le quitas el espacio ahí arriba entre argumenta y el 10, quitamos un espacio para que quede completo y regresamos al título, por favor, para que cada quien lo busque, lo baje del internet, está en el Open Access, Manuel Atienza 2010, cómo desenmascarar a un formalista. Dejamos de compartir, por favor. Vamos a compartir en pantalla para despedir esta cápsula
con todo afecto y con mucha respeto, mandamos un saludo a don Manuel Atienza, que estuvo hace, yo creo que menos de 2 años, un año en la facultad hablando de la enseñanza del derecho, y ahí tenemos mucho que convivir con él y que compartir respecto a la importancia de la formación pedagógica, a lo que se llaman los micro learning, microaprendizajes, y pongo en pantalla algunas de las obras para que las consulten. Hay muchas que están en línea. Aquí vemos a don Manuel Atienza, aquí lo vemos en carne viva, y curso de argumentación jurídica sobre la dignidad humana, como el derecho como argumentación. Hay que ver que este texto, vamos a entrar, este texto, el derecho como argumentación, es un texto, a ver, no sé qué dice aquí está, viene la sinopsis, léela por favor rápidamente, si fueras tan amable. Sí, Este texto es de 2006, esto es muy importante, 2006, el derecho como argumentación. Aquí, por favor. la dimensión argumentativa del derecho, el derecho como argumentación, es una de las claves esenciales para entender a fondo muchos problemas de la teoría del derecho y para actuar con sentido en el contexto de las diversas prácticas jurídicas de los estados constitucionales. Dar cuenta de esa dimensión exige, por lo demás, una teoría compleja en la que se integran los componentes formales, materiales y pragmáticos, retóricos y dialécticos de la argumentación. Muy bien, aquí vemos a don Manuel Atienza, nacido en 1951 en Oviedo, Manuel Atienza Rodríguez, y he's a prominent Spanish jurist and legal philosopher, PhD in law from the University of Oviedo. He has served as a professor of legal philosophy at the University of Alicante, where he also directed the Doxa Journal and the Master in Legal Argumentation. His academic work focuses on the theory of legal argumentation and legal philosophy. Among his most influential works are Curso de Argumentación Jurídica de 2013, Las razones del derecho, teorías de la argumentación jurídica 1991 y El sentido del derecho, que nace con el siglo en el 2001. These books, belonging to the genre of academic essays, have been fundamental in the study of argumentation and legal interpretation. Muy bien, pues para quienes no hayan podido comprender toda la lectura en inglés, don Manuel Atienza es un ícono, una influencia en la filosofía del derecho, no solamente en Oviedo, en Alicante, en la Complutense, incluso en la Universidad Autónoma, donde comparte con otros colegas. Entonces, con esta muy pequeña, muy pequeñísima biografía, vamos a despedirnos colocando, por supuesto, de ninguna manera lo podemos olvidar porque siempre le hacemos homenaje a este jurista tan leído y tan citado, pero poco leído, que es Hans Kelsen, y que siempre le hacemos cada semestre le hacemos un homenaje, y no es posible que ustedes no lo conozcan en su persona. Vamos a compartir aquí la pantalla para cerrar la cápsula. Aquí tenemos al estudiosísimo y famoso jurista Hans Kelsen en su juventud, en su madurez y en su mayor madurez, y sabemos que nace un 11 de octubre de 1881 en Praga, Chequia, y muere el 19 de abril, por eso estamos haciendo el segundo parcial en esta fecha, siempre lo hacemos en abril y en octubre. Él muere en 1973 a la edad de 91 años. Vamos a poner otras fotografías y, y aquí vemos claramente en las imágenes, nos despedimos con el homenaje y la gratitud a este jurista que hay que leer en sus libros de madurez, como lo comentábamos. Y aquí tenemos a Hans Kelsen en sus distintas facetas y le reconocemos y les pedimos que si les es de utilidad este material, que si les agrada, si les provoca reflexión jurídica profunda y están en favor de la difusión, nos regalen una sugerencia, preguntas, comentarios y, por supuesto, claro, un pulgarcito, porque es un esfuerzo muy grande de muchísimas personas que estamos, incluido el Laboratorio Virtual de Derecho y Desarrollo Sostenible. Con este pequeño homenaje cerramos la grabación. Hasta siempre, y aquí tienen su lugar a todos los liberales incluyentes. Gracias.